Lindsay Pruston cerró su portátil a las 18:30 en punto, tras completar otro día de trabajo como directora de marketing en Emerald Media. En 8 años, había ascendido desde el escalafón hasta la dirección del departamento, convirtiendo un departamento de marketing mediocre en un eficaz equipo de profesionales. Metiendo los documentos en el bolso, Lindsay miró la foto que tenía sobre la mesa. Ella y Wesley en la costa de California, sonrientes y bronceados. Parecía una foto tomada en otra vida. 7 años de matrimonio y aquí estaban, dos extraños compartiendo piso. Wesley tenía previsto salir de viaje de negocios a Phoenix esta mañana, lo que significaba que a ella le esperaba otra noche a solas. Extrañamente, esa perspectiva la aliviaba más que la entristecía. Al salir de la oficina, Lindsay se despidió del guardia de seguridad y se dirigió al metro. La tarde neoyorquina era fresca pero agradable. 41 años, una carrera exitosa, su propio piso en un barrio agradable. La vida parecía irle bien. ¿Por qué, entonces, sentía esa incesante inquietud? Sacó el móvil y miró los mensajes. Uno de Wesley, enviado hacía 3 horas. Buen vuelo. Reuniones hasta tarde esta noche. No me esperes despierta. Sin palabras cariñosas, sin emoción. ¿Cuándo se había vuelto tan formal su comunicación? Lindsay contestó con un escueto «vale» y escondió el teléfono. En el vagón de metro, hojeó distraídamente las noticias, pero sus pensamientos volvieron a los cambios en su matrimonio. Wesley siempre había sido optimista y enérgico, cualidades que la habían atraído desde el principio. Trabajar en ventas había encajado perfectamente con su carácter sociable, pero en los 2 últimos años algo había cambiado. Al principio fueron pequeñas cosas, llegadas tardías a casa, un nuevo hábito de ducharse nada más llegar, una contraseña en su teléfono que antes no existía. Luego fueron los viajes de negocios, cada vez más frecuentes y largos. Llamadas extrañas a las que respondía cuando salía de la habitación. Lindsay no era ingenua. Su mente analítica, perfeccionada tras años de trabajo en marketing, le sugirió lo obvio. Wesley tenía otra mujer. La única pregunta era cuán seria se había vuelto su relación. Al salir del metro, Lindsay decidió pasar por el supermercado. La nevera de casa estaba casi vacía. Wesley había prometido ir a comprar antes de irse, pero, por supuesto, se le había olvidado. Se había convertido en una costumbre, grandes promesas y pequeñas decepciones. Al pasar por delante del banco donde Wesley y ella tenían una cuenta conjunta, Lindsay aminoró el paso de repente. En la entrada había un sedán azul oscuro que se parecía mucho al coche de Wesley. ¿Una coincidencia? Tal vez. Pero algo la hizo volverse hacia el banco. No seas paranoica, se dijo a sí misma, pero una voz interior insistió en comprobarlo. La intuición rara vez fallaba a Lindsay en su trabajo, así que tal vez debería haber confiado en ella también en su vida personal. La jornada laboral en el banco estaba llegando a su fin y apenas había visitas. Lindsay entró en silencio, con la intención de ver si se estaba imaginando cosas. El corazón le latía con fuerza mientras avanzaba lentamente por el suelo de mármol del vestíbulo. Y entonces los vio. Detrás de una mampara de cristal, en la zona preferente de atención al cliente, estaba sentado Wesley. A su lado había una espectacular mujer rubia que le puso la mano en el hombro con la despreocupada intimidad que solo se da entre personas muy cercanas. Lindsay se retiró instintivamente detrás de una columna. Su Wesley, que debería estar a cientos de kilómetros, en Phoenix, estaba sentado aquí, en su banco, junto a una mujer a la que Lindsay no había visto nunca. La pareja hablaba animadamente de algo con el director del banco, el mismo que les había ayudado a abrir una cuenta conjunta hacía 3 años. El director asentía y tecleaba algo en el ordenador. Lindsay respiró hondo, tratando de calmarse.
El pánico amenazaba con invadirla, pero se impuso su costumbre profesional de mantener la calma en situaciones de tensión. Dio unos pasos atrás, hacia la salida del banco, y se colocó cerca del escaparate de una tienda vecina, desde donde podía vigilar la entrada del banco sin ser vista. 20 minutos más tarde, Wesley y su acompañante salieron. Ahora, Lindsay podía ver mejor a la mujer, treintañera, delgada, con una postura impecable y vestida con un traje caro. El tipo de mujer que sabía lo que valía y estaba acostumbrada a conseguir lo que quería. Wesley llevaba un maletín de cuero que Lindsay no había visto nunca. Subieron al sedán azul y Lindsay sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Así que este era realmente el coche de Wesley. El coche que debía conducir él mismo hasta el aeropuerto para tomar el inexistente vuelo a Phoenix. Lindsay siguió con la mirada el coche que se marchaba y solo entonces se permitió apoyarse en la pared. Las piernas le flaqueaban. Una cosa era sospechar de una traición y otra muy distinta encontrarse cara a cara con ella. Pero, ¿qué hacían en el banco? Esa pregunta obligó a Lindsay a serenarse. En los últimos 6 meses había recibido un importante ascenso y una bonificación, la mayor parte de los cuales había depositado en su cuenta conjunta. Además, había recibido una herencia de su tía abuela Florence, una modesta maestra de escuela que le había dejado una buena suma de dinero. Todo ese dinero estaba depositado en la misma cuenta a la que ambas tenían acceso. Lindsay sacó su teléfono y abrió la aplicación bancaria. Le pidió una contraseña que introdujo con dedos temblorosos. La pantalla se cargó y mostró el saldo de la cuenta. Todo parecía normal, hasta que abrió el historial de transacciones. Solicitud de retirada. A la espera de confirmación. Importe, $650,000. Lindsay sintió que la sangre se le escurría de la cara. Aquello era prácticamente todos sus ahorros. La solicitud se había hecho hoy, a las 16:30, al parecer durante la visita de Wesley al banco. La transacción requería su presencia para completarse o falsificar su firma. Pensó en el poder notarial que había firmado hacía un mes. Wesley había dicho que era para tramitar el seguro. Ni siquiera había leído el documento por completo, confiando en su marido. ¡Qué ingenua había sido! Lindsay volvió al banco. Esta vez actuó con decisión y se dirigió directamente al mostrador de atención al público. «Buenas tardes», se dirigió a la joven empleada. «Necesito hablar con el director Richardson. Es urgente». «Desgraciadamente, el señor Richardson ya se ha marchado», respondió la joven mirando el reloj. «¿Puedo ayudarle en algo?» Lindsay se lo pensó un momento. «Me gustaría obtener información sobre una transacción reciente en mi cuenta». Tras confirmar su identidad, Lindsay recibió una copia impresa de la solicitud de retirada de fondos. En la columna «Propósito de la retirada» ponía «Inversión inmobiliaria». Redacción estándar, nada sospechosa. A la solicitud se adjuntaba un poder notarial a nombre de Wesley. La transacción debía cerrarse mañana. Al parecer, llevó tiempo preparar una suma tan elevada de dinero en efectivo. «¿Puedo cancelar esta solicitud?», preguntó Lindsay. «Por supuesto», asintió la empleada. «Pero tenemos que rellenar un formulario de cancelación y adjuntar una copia de su carné de identidad. El proceso tarda unas 24 horas». «Vale, vamos a hacerlo». Mientras rellenaba el formulario, Lindsay reflexionó sobre los pasos a seguir. Su primer impulso fue llamar a Wesley y montar un escándalo, pero sus años de experiencia en campañas de marketing le habían enseñado una cosa: planifica con cuidado antes de actuar. Al salir del banco, llamó a su mejor amiga, Audrey Wakefield. «Audrey, soy yo. ¿Puedo ir? Ahora mismo». «Lindsay, ¿qué te pasa? Suenas rara». «Te lo diré cuando te vea. Estaré allí en 20 minutos». Audrey vivía en el distrito vecino y trabajaba como abogada en un gran bufete especializado en derecho de familia.
Si había alguien que podía aconsejar en una situación así, era ella. El piso de Audrey recibió a Lindsay con la calidez y el aroma del café recién hecho. Cuando Audrey vio la cara de su amiga, la abrazó en silencio y la condujo al salón. «Suéltalo», dijo, sirviéndole a Lindsay un vaso de vino tinto. «¿Qué ha pasado?» Lindsay lo contó todo, desde sus primeras sospechas hasta la escena de hoy en el banco. Audrey escuchó sin interrumpir, solo de vez en cuando fruncía el ceño y sacudía la cabeza. «Ese cabrón», exhaló cuando Lindsay hubo terminado. «¿Qué vas a hacer al respecto?» Lindsay hizo girar el vaso entre las manos, pensativa. «Sabes, es raro, pero me siento aliviada, como si por fin me confirmaran algo que sospechaba desde hace años». «¿Vas a llamarlo? ¿Vas a montar una escena?» Lindsay negó con la cabeza. «No, quiero ver hasta dónde está dispuesto a llegar. Quiero saber quién es esa mujer y qué están planeando». «Pero, ¿cómo vas a averiguarlo?» Lindsay sonrió, por primera vez aquella noche. «Tengo una idea. Wesley cree que estoy en una conferencia en Chicago hasta el viernes. No sabe que lo he visto hoy. Me vendría bien. ¿Quieres seguirlo?» Audrey parecía preocupada. «Lynn, podría ser peligroso. No seguirlo literalmente, solo reunir información, lo que mejor se me da». Lindsay dejó su vaso a un lado. «Audrey, me he pasado 8 años analizando el comportamiento de la gente y anticipando sus reacciones. Si alguien puede averiguar qué trama Wesley, esa soy yo». Audrey suspiró. Conocía esa mirada decidida en los ojos de Lindsay. «De acuerdo, pero prométeme que tendrás cuidado. Y manténme informada. Te lo prometo». Lindsay apretó la mano de su amiga. «¿Puedo quedarme en tu casa esta noche? Ahora mismo no quiero ir a casa». «Claro, la habitación de invitados es toda tuya». Esa noche, tumbada en la cama, Lindsay pensó en su matrimonio. Ella y Wesley habían sido felices, o eso creía. Recordaba su primer encuentro en una fiesta de empresa, su sonrisa encantadora y su capacidad para hacer reír a cualquiera. Esas cualidades la habían atraído entonces, pero con el paso del tiempo el encanto se desvaneció y vio otra cara de Wesley, su incapacidad para ceñirse a los planes, su irresponsabilidad económica, su afición a las mentiras mezquinas. Tal vez esta crisis era inevitable. Tal vez su matrimonio estuviera condenado desde el principio, pero Lindsay Pruston no estaba acostumbrada a rendirse sin luchar. Si Wesley estaba decidido a robarle, que se preparara para una sorpresa. Con este pensamiento se fue a dormir y por la mañana se despertó con un plan de acción claro. Llamó al trabajo y se tomó el día libre, alegando que no se encontraba bien. Después abrió el portátil y empezó a hacer lo que mejor sabía hacer, recopilar información. A la hora de comer, Lindsay lo sabía casi todo sobre la rubia del banco. Vanessa Morrow, de 32 años, trabajaba para la misma inmobiliaria que Wesley, solo que en otra oficina. A juzgar por las redes sociales, su romance había comenzado hacía un año. Fue entonces cuando aparecieron las primeras fotos conjuntas en actos corporativos, en las que aparecían demasiado cerca el uno del otro para ser colegas corrientes. Lindsay encontró la dirección de Vanessa e incluso fue allí. Un piso modesto en un barrio no muy prestigioso, raro para una mujer que lleva ropa de diseño. El último post de Instagram de Vanessa, fechado anoche, llamó la atención de Lindsay. Una foto de copas de champán y el pie de foto. Una nueva vida está a punto de empezar. Sueños hechos realidad. Una nueva vida. A su costa, a la de Lindsay. De vuelta en casa de Audrey, Lindsay compartió sus hallazgos. «Creo que están planeando mudarse», dijo. «Probablemente al extranjero. 650,000 es suficiente para empezar de nuevo en México o Costa Rica». «¿Y tú qué vas a hacer?», volvió a preguntar Audrey. Lindsay se enderezó, con un brillo acerado en los ojos. «Voy a reunirme con ellos mañana en el banco. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que su plan ha fracasado». Audrey negó con la cabeza. «Pero entonces, ¿qué?».
Aunque ahorres el dinero, tu matrimonio está arruinado. Tendrás que pensar en el divorcio, en repartir tus bienes. Lo sé, asintió Lindsay. Pero primero quiero darle una lección a Wesley. ¿Cree que soy débil e ingenua? Pues es hora de demostrarle lo equivocado que está. En el fondo, Lindsay sabía que no se trataba solo de dinero. Se trataba de traición, de confianza rota, de 7 años de una vida que había sido una ilusión. Quería justicia, y la iba a conseguir, a su manera. A la mañana siguiente, Lindsay se despertó con las primeras luces del alba. El sueño fue agitado, lleno de retazos de conversación e imágenes borrosas. Se duchó, se secó el pelo y se puso su mejor traje de negocios, un traje gris oscuro con un corte perfecto que acentuaba su esbelta figura. Era el traje que Lindsay solía ponerse para las reuniones con clientes importantes cuando quería dar la impresión de confianza y competencia. «Pareces una mujer dispuesta a luchar», dijo Audrey, tendiéndole una taza de café. «Así es exactamente como me siento», contestó Lindsay, comprobando su maquillaje en el pequeño espejo. Según la aplicación del banco, la operación de retirada de fondos debía haberse completado hoy, cerca del mediodía. Lindsay había llamado al señor Richardson, el director del banco, el día anterior, y tras convencerlo, se había enterado de que Wesley tenía una cita a las 11:30. «¿Seguro que puedes arreglártelas?» Audrey miró a su amiga con preocupación. «Quizá debería ir contigo». Lindsay negó con la cabeza. «Esta es mi batalla, Audrey. Además, te necesito aquí, por si necesito ayuda legal». Audrey asintió. «Llámame para cualquier cosa. Y recuerda, pase lo que pase, eres más fuerte de lo que crees». El Hudson Trust Bank estaba ubicado en un edificio histórico con enormes columnas. Una vez dentro, Lindsay sintió de inmediato el olor familiar del pulimento de la madera y el leve aroma del perfume caro que utilizaban las empleadas. Llegó 45 minutos antes de la hora acordada y se colocó en la esquina más alejada del vestíbulo, donde se veían claramente la entrada y la privilegiada zona de atención al cliente. El tiempo transcurría con una lentitud angustiosa. Lindsay intentó leer una revista, fingiendo que esperaba su turno, pero las palabras se desdibujaban ante sus ojos. Su mente daba vueltas a posibles escenarios para la confrontación que se avecinaba. A las 11:25 se abrieron las puertas del banco y entraron Wesley y Vanessa. Él iba vestido con su mejor traje, el que solía llevar en sus presentaciones más importantes. Ella estaba deslumbrante con un vestido color crema que realzaba su esbelta figura. Se cogieron de la mano y Lindsay sintió una punzada de dolor cuando vio que Wesley se inclinaba y susurraba algo al oído de Vanessa, haciéndola reír. ¿Cuándo fue la última vez que la miró así, Lindsay? La pareja se dirigió directamente al señor Richardson, que los recibió con una sonrisa profesional y los condujo a un despacho separado tras una mampara de cristal. Lindsay esperó unos minutos, respiró hondo y le siguió, tratando de parecer segura y tranquila. Llamó a la puerta del despacho y la abrió sin esperar respuesta. El efecto fue inmediato e impresionante. Wesley, que estaba sentado de espaldas a la puerta, se giró bruscamente y su rostro se puso literalmente blanco. Vanessa se quedó con la boca entreabierta. El director del banco, que sostenía unos papeles, parecía confuso. «¿Lindsay?» Wesley dijo su nombre como si hubiera visto un fantasma. «Tú, se supone que estás en Chicago». «Evidentemente, no», contestó Lindsay sorprendida de su propia calma. «Señor Richardson, me han dicho que está realizando una operación de retirada de fondos de nuestra cuenta conjunta. ¿Es cierto?» El director dirigió una mirada confusa de Lindsay a Wesley y viceversa. «Sí, señora Pruston. El señor Pruston proporcionó un poder notarial con su firma, una firma falsificada», interrumpió Lindsay sacando documentos de su bolso.
Aquí están los resultados del examen independiente que confirman que la firma del poder no es la mía. También presenté una denuncia policial por intento de fraude. Era mentira. No había pruebas forenses y ella nunca fue a la policía, pero Lindsay sabía sonar convincente, una habilidad perfeccionada tras años de hacer presentaciones ante clientes escépticos. Wesley se puso en pie de un salto. Lindsay, no lo entiendes. Es un malentendido, puedo explicarlo. $850,000 es un malentendido bastante caro, replicó ella con frialdad. ¿O cuánto es? Lindsay se volvió hacia el director. ¿Cuánto dinero iban a retirar? $650,000, murmuró el señor Richardson, claramente incómodo. Ahora lo tendremos todo. ¿Era eso lo que parecía? Lindsay miró a Vanessa, que había permanecido sentada inmóvil como congelada todo el tiempo. Esas palabras le pertenecen, ¿verdad, señorita Morrow? Vanessa se estremeció al oír su apellido. Lindsay sabía que era una mala señal. Creo que deberíamos hablar en privado, dijo finalmente Wesley dando un paso hacia Lindsay. Estoy de acuerdo. Lindsay se volvió hacia el gerente. Señor Richardson, quiero que cancele esta operación de inmediato. Además, me gustaría bloquear el acceso a la cuenta a todos menos a mí hasta que se aclaren las circunstancias. El director del banco asintió, claramente ansioso por distanciarse del drama familiar. Por supuesto, señora Pruston. Prepararé el papeleo necesario. Lindsay, estás cometiendo un error. Intentó objetar Wesley, pero le temblaba la voz. El único error que cometí fue hace 7 años cuando acepté casarme contigo, replicó Lindsay. Venga, vamos. Hablaremos tomando un café. Creo que la señorita Morrow debería acompañarnos. Después de todo, ella es una parte importante de toda esta situación. Lindsay se dio la vuelta y se dirigió a la salida sin mirar atrás. Sabía que la seguirían. Había demasiado en juego para marcharse sin más. La cafetería de enfrente del banco estaba casi vacía a esas horas. Lindsay eligió una mesa en el rincón más apartado, lejos de los demás clientes. Wesley y Vanessa estaban sentados al otro lado de la mesa. Ambos parecían preferir estar en cualquier sitio menos aquí. La camarera se acercó a tomar nota y Lindsay pidió un café solo. Wesley, nervioso, pidió lo mismo y Vanessa se limitó a negar con la cabeza. Cuando la camarera se alejó, Lindsay cruzó las manos sobre la mesa y miró fijamente a su marido y a su amante. Seamos sinceros, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? Wesley y Vanessa intercambiaron miradas y Lindsay casi pudo sentir físicamente el diálogo silencioso que había entre ellos. ¿Cuántas veces habían ensayado sus historias? ¿Cuántas mentiras habían inventado hasta ahora? Lindsay, no es lo que parece, empezó Wesley. Vanessa es mi socia. Estábamos planeando una inversión que podría reportarnos... Ya basta, lo cortó Lindsay bruscamente. Ayer os vi en el banco, te oí hablar. Ahora lo tendremos todo. No insultes mi inteligencia fingiendo que esto es una asociación empresarial. Vanessa, que había permanecido en silencio hasta entonces, levantó la cabeza de repente. Había un brillo de determinación en sus ojos. De acuerdo, dijo. Llevamos saliendo 8 meses. Wesley iba a decírtelo cuando volviera de... Tartamudeó ella, dándose cuenta de lo absurdo de mencionar un viaje inexistente. ¿A Phoenix? Ironizó Lindsay. Ah, sí, el viaje de negocios que no tuvo lugar. Wesley apretó los puños. Iba a hablar contigo, Lindsay, pero sabía que sería una conversación difícil y quería prepararme. ¿Prepararte retirando todos nuestros ahorros? Lindsay enarcó una ceja. Es una forma interesante de empezar una conversación sincera. El dinero nos pertenece por derecho a los dos, objetó Wesley. La mitad es mío. Lindsay negó con la cabeza. 2/3 son mis ahorros personales y la herencia de tía Florence. El hecho de que lo deposite con confianza en una cuenta conjunta no lo convierte en tuyo. La camarera trajo café y Lindsay
Tomó un sorbo para ocultar el temblor de sus manos. Tenía que mantenerse fuerte, no demostrar cuánto le dolía ver a Wesley con otra mujer, oír sus patéticas excusas. «¿Qué quieres, Lindsay?», preguntó por fin Wesley. «¿Dinero? Es tuyo. ¿Perdón? Siento de veras cómo han acabado las cosas». Lindsay miró a su marido con atención. 7 años de matrimonio le habían enseñado cada rasgo de su rostro, cada gesto. Ahora había un extraño sentado frente a ella, con entonaciones y expresiones faciales familiares, pero un completo desconocido por dentro. «Quiero la verdad», dijo simplemente. «Toda la verdad. ¿Qué pensabas hacer con el dinero?». Vanessa y Wesley volvieron a intercambiar miradas. Esta vez habló Vanessa. «Tengo la oportunidad de invertir en un negocio de restauración en Miami. El rendimiento potencial es del 40% anual. Estábamos planeando mudarnos allí y empezar una nueva vida», terminó Lindsay por ella. «Sin mí y con mi dinero. ¡Qué bien!». Se volvió hacia Wesley. «¿Y aceptaste hacer esto? ¿Dejar tu trabajo, tu casa, tu mujer por un restaurante en Florida?». «Era una oportunidad», contestó Wesley tartamudeando. «Aquí no tengo perspectivas. Todo está estancado. Y allí podría ser dueño de un negocio», asintió Lindsay. «Me suena de algo, como esa tienda online en la que querías invertir hace 3 años, o la cadena de lavado de coches de hace 2 años, o el proyecto de criptomoneda del año pasado. Dime, Vanessa», se volvió hacia la rubia, «¿te ha hablado de sus anteriores grandes ideas?». Vanessa parecía insegura y Lindsay se dio cuenta de que había dado en el blanco. Por supuesto, Wesley solo le había mostrado el lado atractivo, callado sobre su costumbre de abandonar los proyectos a mitad de camino. «No importa lo que haya pasado antes», dijo Wesley con terquedad. «Esta vez es diferente. Tengo un plan, un socio y mi dinero», terminó Lindsay. «O lo tendría, si no te hubiera pillado». Tomó otro sorbo de café y miró a Vanessa. «Háblame del negocio de los restaurantes. ¿Tienes experiencia en este campo?». Vanessa se enderezó, sintiéndose claramente más segura en territorio conocido. «Mi primo fue director de una cadena de restaurantes durante 10 años. Encontró un local en un barrio prometedor de Miami e hizo un estudio de mercado. Solo necesitamos la inversión inicial. Y tú has decidido que mi dinero sería perfecto», asintió Lindsay. «Qué oportuno». «Escucha, Lindsay». Wesley se inclinó hacia adelante con voz más suave. «Sé que lo que hice estuvo mal, pero podríamos arreglarlo. Quizá deberíamos hablar en privado. Vanessa podría...». «No», dijo Lindsay con firmeza. «No voy a hablar de nada contigo a solas. No después de que intentaras robarme el dinero y huir con mi amante». Wesley retrocedió como si lo hubieran abofeteado. El tono de Lindsay, su mirada acerada, todo era nuevo para él. ¿Dónde estaba la mujer suave y comprensiva con la que se había casado? «¿Qué vas a hacer?», preguntó tras una pausa. Lindsay se terminó el café despacio, dándose tiempo para pensar en la respuesta. Podría haber hablado de sus planes, de reunirse con su abogado, de su inminente divorcio, pero algo le decía que la conversación aún no había terminado. «Primero, volveré al banco y me aseguraré de que mi dinero está a salvo», dijo levantándose de la mesa. «Y después, ya veremos». «Lindsay, espera». Wesley se puso en pie de un salto. «No podemos romper así». «¿Cómo vamos a romper, Wesley?». Se volvió hacia él, con la voz temblorosa por primera vez en toda la conversación. «Después de 7 años de matrimonio, planeabas desaparecer con mi dinero sin decir una palabra. ¿Cómo esperas que reaccione?». Vanessa los observaba en silencio, con el rostro impenetrable, pero los ojos preocupados. El plan se estaba desmoronando y ella estaba considerando claramente sus opciones. «La quiero», soltó de pronto Wesley, señalando a Vanessa. «¿Lo entiendes? No hay nada entre nosotros desde hace mucho tiempo. Vivimos como vecinos, no como marido y mujer. Cuando conocí a Vanessa, volví a sentirme vivo.
Estas palabras deberían haber herido a Lindsay, pero en lugar de dolor, solo sintió fatiga. Tenía razón. Su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una cáscara vacía. Pero eso no justificaba la traición. Si querías el divorcio, tenías que haberlo dicho, le dijo. No planear robar y huir. Fue idea de Wesley, dijo Vanessa bruscamente, ganándose una mirada pícara de su amante. Me ofrecía hablar contigo sinceramente, pero me dijo que nunca aceptarías renunciar al dinero por voluntad propia. Vanessa, exclamó Wesley. ¿Qué? Se encogió de hombros. Estoy harto de este fingimiento. Sí, nos queremos. Sí, queríamos empezar una nueva vida. Pero yo nunca sugerí robar dinero. Ese era tu plan. Lindsay observó este intercambio de comentarios con creciente asombro. Parece que la pareja perfecta no lo es tanto. Ya habían aparecido las primeras grietas. Ahora lo tendremos todo, repitió Lindsay las palabras que había oído ayer. ¿Quién había dicho eso? ¿Tú, Vanessa? La chica rubia apretó los labios. Puede ser, pero me refería a nuestro futuro mutuo, al negocio. Nunca planeé ninguna actividad delictiva, pero me alegré de aprovecharme de ello, dijo Lindsay. Me pregunto lo rápido que dejarías a Wesley si tuvieras acceso al dinero. Vanessa estalló de ira. No sabes nada de nuestra relación. Oh, sé lo suficiente, replicó Lindsay con calma. Veo a dos personas desesperadas dispuestas a robar a una tercera en aras de un sueño fantasma. Recogió su bolso. Vuelvo al banco. Os sugiero que penséis bien vuestro próximo movimiento. Lindsay. Wesley intentó retenerla agarrándola del brazo. Por favor, hablemos. Te lo explicaré todo. Lindsay le soltó la mano. No hay nada que explicar, Wesley. Todo está muy claro. Miró a Vanessa. Buena suerte con el restaurante. Me temo que tendrás que buscar otras fuentes de financiación. Con esas palabras, Lindsay abandonó el café. El corazón le latía con fuerza, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente viva. Aún quedaban muchas conversaciones y decisiones difíciles por tomar, pero ya había dado el primer paso. Ya no era una víctima, sino una mujer dispuesta a luchar por sí misma. A sus espaldas, Wesley y Vanessa permanecían sentados en un tenso silencio. Era como si entre ellos hubiera crecido un muro de recriminaciones mutuas y esperanzas incumplidas. Estaban estupefactos por el giro de los acontecimientos, pero les esperaba un golpe mucho más inesperado, pues Lindsay Pruston acababa de empezar su juego. De vuelta al banco, Lindsay se dirigió directamente al señor Richardson. El director parecía preocupado. Los escándalos familiares nunca eran buena publicidad para una institución financiera. Señora Pruston, he preparado el papeleo para bloquear la cuenta, dijo mientras la acompañaba a su despacho. Debo advertirle, sin embargo, que se trata de una medida temporal. Será necesaria una orden judicial para restringir permanentemente el acceso de su marido. Entiendo, asintió Lindsay. ¿Cuánto durará el bloqueo temporal? 7 días hábiles, respondió Richardson. Debería ser tiempo suficiente para consultar con un abogado. Lindsay firmó los documentos necesarios y solicitó un extracto de la cuenta de los últimos 6 meses. Al estudiar el documento, observó una serie de extrañas transacciones. En los últimos 4 meses se habían retirado regularmente pequeñas cantidades, entre 5 y 10,000 dólares. Cada retirada estaba etiquetada como gasto personal. Estas transacciones, señaló el extracto, fueron todas realizadas por mi marido. Richardson lo comprobó en el ordenador. Sí, el señor Pruston utilizó su tarjeta de acceso, 130,000. Wesley retiró lentamente el dinero de la cuenta, preparándose para el golpe final. Era incluso peor de lo que Lindsay había previsto. Su planificación había comenzado mucho antes de hoy. Al salir del banco, Lindsay llamó a Audrey. «¿Qué tal estás?», preguntó su amiga con ansiedad. «Viva», suspiró Lindsay. «Los detuve, Audrey.
pero la historia es mucho peor de lo que pensábamos. Ven a mi casa y hablaremos de ello. No puedo. Lindsay miró el reloj. Tengo que pasar por casa a recoger unos papeles. Luego hablamos. El piso la recibió con silencio. Lindsay caminó lentamente por las habitaciones, dándose cuenta de repente de que pronto dejaría de ser su casa. Su casa. Wesley y ella habían comprado el piso hacía 4 años tras el ascenso de Lindsay. La mayor parte del pago inicial procedía del dinero de ella, pero pagaban la hipoteca juntos. En el dormitorio, Lindsay abrió el armario de Wesley. Faltaban algunas de sus cosas. Al parecer, se estaba preparando para marcharse. En un estante, vio una cajita de madera donde su marido guardaba las cosas pequeñas importantes. Dentro estaban los gemelos que le había regalado por su 5º aniversario, algunas fotografías y las llaves de la caja fuerte. Tenían una pequeña caja fuerte empotrada en la pared del vestidor. Lindsay apenas la utilizaba, pues prefería guardar los documentos importantes en una caja de seguridad. Wesley, en cambio, siempre insistía en tener una caja fuerte en casa. Al abrir la caja fuerte, Lindsay encontró 2 pasaportes, el suyo y el de Wesley, las escrituras del piso y una extraña carpeta con el logotipo de un banco que no reconoció. Dentro había extractos de una cuenta en Florida. La cuenta se había abierto hacía 6 meses, a nombre de Wesley Pruston. Hacía 6 meses. Fue entonces cuando Wesley comenzó el nuevo hábito de quedarse hasta tarde en el trabajo. Fue cuando su relación finalmente se enfrió. De vuelta en el salón, Lindsay se fijó en la luz parpadeante del contestador automático del teléfono fijo. Rara vez lo utilizaban, preferían los móviles, pero algunas entidades oficiales seguían llamando al número. Lindsay pulsó el botón de reproducción. Señor Pruston, soy Alan Kowalski, de Inversiones Sunrise. Quería comunicarle que los documentos para usted y la señorita Morrow están listos. Puede recogerlos en cualquier momento. Espero trabajar con usted en Miami. Que tenga un buen día. Lindsay se sentó en el sofá y sintió que todas las piezas del rompecabezas encajaban. La vendedora que había en ella no pudo evitar admirar lo bien pensado que estaba el plan. Retirar dinero poco a poco en pequeñas cantidades para no levantar sospechas, una cuenta independiente en otro estado, una sociedad de inversión dispuesta a recibirles con los brazos abiertos. Llevan meses planeándolo. Mientras ella trabajaba hasta tarde, pasaba los fines de semana con clientes, ahorraba para su futuro juntos, Wesley y Vanessa hacían planes para una vida en la que ella no tenía cabida. Sonó el móvil de Wesley. Lindsay colgó la llamada y bloqueó su número. Ahora necesitaba tiempo para pensar en sus próximos pasos. Abrió el portátil y empezó a buscar información sobre Sunrise Investments. La empresa parecía legítima, especializada en inversiones inmobiliarias y en restaurantes de Florida. En la página web había fotos de proyectos de éxito y testimonios de clientes satisfechos. Uno de ellos le llamó la atención. Gerald Morrow, probablemente un pariente de Vanessa. Lindsay siguió indagando y descubrió que Gerald Morrow era copropietario de la empresa. Ahora el panorama era aún más claro. Vanessa no solo había seducido a su marido, sino que buscaba a propósito un inversor para la empresa familiar. Y Wesley, con su eterno complejo de hombre de negocios fracasado, era el blanco perfecto. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Lindsay quiso ignorarlo al principio, pero luego contestó. «¿Diga? ¿Lindsay? Soy Vanessa». La voz de la amante de su marido sonaba inesperadamente tranquila. Lindsay sintió que le subía una oleada de ira por dentro, pero la contuvo. «¿Qué es lo que quieres?» «Que hablemos, solos tú y yo, sin Wesley». Había una extraña determinación en la voz de Vanessa. «Hay cosas que tienes que saber». Lindsay dudó. Encontrarse a solas con la mujer que intentaba robarle el dinero y a su marido no parecía la mejor idea. Pero, por otro lado, era una oportunidad para saber la verdad.
¿Dónde y cuándo? Café Blue Moon en la 7ª Avenida, en 1 hora. Vanessa estaba callada. Vendré sola, se lo prometo. Lindsay aceptó, desconectó, e inmediatamente llamó a Audrey. «¿Estás loca?», exclamó tras oír el plan de su amiga. «Podría ser una trampa. ¿En un lugar público, a plena luz del día? No lo creo». Lindsay reunió los documentos en una carpeta. «Además, necesito saber qué está pasando. Al menos envíame un mensaje con la dirección y llámame después de la reunión», suspiró Audrey. «Y ten cuidado. El Café Blue Moon era un lugar acogedor con ventanas panorámicas y vistas al parque». Lindsay llegó 10 minutos antes y eligió una mesa en la esquina desde donde tenía una buena vista de la entrada. Vanessa llegó exactamente a la hora acordada. Estaba sola, como había prometido. Sin maquillaje y con ropa sencilla, parecía más joven y vulnerable que aquella mañana en el banco. «Gracias por recibirme», dijo, sentándose frente a Lindsay. «Te escucho», respondió Lindsay secamente. Vanessa pidió un té y se puso a pensar. «En primer lugar, tengo que disculparme», comenzó. Lo que hice, es imperdonable». «Tienes razón», asintió Lindsay. «Imperdonable, pero no me has llamado por eso». «No». Vanessa respiró hondo. «Quiero contarte la verdad, toda la verdad sobre cómo empezó y hasta dónde ha llegado». Comenzó su relato con la primera vez que conoció a Wesley en una fiesta de empresa, 10 meses atrás. Wesley era encantador, atento y claramente infeliz en su matrimonio, al menos eso decía. «Me dijo que vivíais como vecinos», dijo Vanessa, mirando fijamente su taza. «Que no hubo intimidad entre vosotros durante mucho tiempo, que te preocupabas más por tu carrera que por él». Lindsay mantuvo una expresión impenetrable, pero por dentro le dolía. Sí, había trabajado mucho en los últimos años, pero ¿no había sido una decisión conjunta? ¿No había insistido Wesley en un piso más grande, un coche nuevo, vacaciones caras? «Nuestra aventura empezó un mes después de conocernos», continuó Vanessa. «Al principio solo eran encuentros después del trabajo, charlas. Era tan comprensivo, tan atento». Lindsay escuchó, observando cómo la descripción de Wesley coincidía con el hombre con el que se había casado. Encantador, atento, siempre dispuesto a escuchar. ¿Dónde y cuándo había desaparecido ese hombre de su relación? «En febrero, Wesley me presentó a su hermano», dijo Vanessa. «Gerald». «¿Gerald Morrow?». Lindsay enarcó una ceja. «¿Su hermano?». Vanessa asintió. «Medio hermano. Tenemos padres diferentes. Jerry tiene una participación en una empresa de inversiones en Florida. Cuando se enteró de que Wesley estaba interesado en el negocio de los restaurantes, le propuso asociarse». «¿Y no te pareció extraño que tu hermano ofreciera tan fácilmente el negocio a un hombre que apenas conoce?», preguntó Lindsay. Vanessa bajó los ojos. Jerry sabía que Wesley tenía acceso a fondos considerables. «Le hablé de tu herencia». Lindsay sintió que la ira la invadía. Así que ella solo era una fuente de dinero para una estafa diseñada por los hermanos Morrow. Así que todo esto había sido planeado desde el principio. ¿Seducir a mi marido para conseguir mi dinero? «No», exclamó Vanessa. «Al menos no al principio. Me enamoré de Wesley». Pero cuando Jerry le propuso este plan, se quedó callada, incapaz de terminar la frase. «Viste una oportunidad de conseguir tanto amor como dinero», terminó Lindsay por ella. «2 por el precio de 1. «Suena fatal», susurró Vanessa. «Porque es horrible», dijo Lindsay. «Engañaste al hombre al que supuestamente amabas. Lo arrastraste a un fraude que podría haber acabado en la cárcel, ¿y todo por dinero?». «No se trata solo del dinero», replicó Vanessa. «Este restaurante es un sueño familiar. Mi madre ha trabajado como chef toda su vida, pero nunca ha podido abrir su propio local. Ahora está enferma, y yo quería poder cumplir su sueño mientras ella...». Lindsay levantó la mano, poniendo fin a esta retahíla de excusas. «Los motivos nobles no justifican los medios despreciables, Vanessa.
Si necesitabas inversores, hay formas legítimas de encontrarlos. Se sentaron en silencio durante un rato. Lindsay trató de dar sentido a lo que había oído. Vanessa daba vueltas a una cucharilla entre las manos, dudando en levantar la vista. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, preguntó finalmente Lindsay. ¿Qué ha cambiado desde que nos conocimos en el banco? Vanessa respiró hondo. Cuando te fuiste, Wesley y yo nos peleamos. Me acusó de revelar nuestro plan. Yo le acusé de ser un cobarde. Ella negó con la cabeza. No fue agradable, pero en medio de la pelea me di cuenta de que no conocía en absoluto al hombre con el que estaba a punto de comprometer mi vida. ¿A qué te refieres? Me dijo... Vanessa vaciló. Dijo que siempre encontraría la manera de conseguir ese dinero, que si no lo conseguía a través del banco, te obligaría a vender el piso o a pedir un préstamo, que no pararía. Levantó los ojos hacia Lindsay. Nunca le había visto tan calculador. Frío. No era el Wesley que conocía. Lindsay guardó silencio, digiriendo la información. Había lógica en las palabras de Vanessa. En 7 años de matrimonio, Lindsay había visto diferentes caras de Wesley. Alegre y triste, enérgico y apático, inspirado y frustrado, pero nunca calculador y cruel. Tal vez ella no quería ver ese lado. ¿Qué pasó después?, preguntó. Me fui. Dije que necesitaba pensar. Vanessa jugueteó con su servilleta. Llamó más tarde, disculpándose, diciendo que había exagerado, pero yo no podía dejar de pensar, ¿y si me estaba haciendo lo mismo? ¿Y si todas sus palabras de amor son tan mentira como las que utilizó para encubrir sus actos delante de ti? Así que decidiste conocerme. Sí, porque mereces saber la verdad, y porque... Vanessa vaciló. Ya no quiero formar parte de este plan. Lindsay miró fijamente a la mujer que tenía enfrente. ¿Era auténtico remordimiento o solo un intento de salvar su reputación? O tal vez otra estratagema. ¿Qué quieres de mí, Vanessa? Nada. Ella negó con la cabeza. Solo que sepas la verdad y que tengas cuidado. Wesley está acorralado ahora mismo y eso lo hace impredecible. Lindsay pensó un momento. Si la historia de Vanessa era cierta, Wesley podía ser más peligroso de lo que ella pensaba. Quizá debería haber tomado más precauciones. Hay algo más, dijo Vanessa, sacando el teléfono del bolso. Los mensajes que Wesley me había estado enviando, sobre ti, sobre el dinero, sobre nuestros planes. Dejó el teléfono sobre la mesa. Puedo enviártelos. Podrían ser útiles si esto va a juicio. La oferta fue inesperada. Lindsay se quedó mirando el teléfono, indecisa. Podría haber sido una trampa, pero su instinto le decía que Vanessa estaba diciendo la verdad. De acuerdo, dijo al fin. Mándamelos. Vanessa asintió y tecleando rápidamente algo en el teléfono, lo dejó a un lado. Hecho, suspiró. Sé que nunca podrás perdonarme. No te lo estoy pidiendo, solo quiero reparar el daño que te he hecho. Lindsay recibió la notificación de un nuevo mensaje. Al abrirlo, vio capturas de pantalla de la correspondencia. Un rápido vistazo bastó para saber que esos mensajes eran una bomba. Wesley hablaba abiertamente de la mejor manera de engañar a su mujer, de cómo retirar el dinero, de cómo esconderse después. Escribió despectivamente sobre Lindsay, llamándola bachelor, adicta al trabajo, bêchement. Como si percibiera su estado de ánimo, Vanessa dijo, «Me avergüenzo de haber participado en esas conversaciones, de haberme reído de sus chistes sobre ti, de haber apoyado sus planes». Se quedó callada un momento. «Hasta que no te he visto hoy, fuerte y digna, no me he dado cuenta de lo mal que nos estábamos portando». Lindsay levantó la vista del teléfono. ¿Por qué debería creer que no se trata de otra manipulación? No deberías, respondió Vanessa con sencillez. No tiene motivos para confiar en mí, pero piénsalo, ¿qué saco yo de esta conversación? El dinero ya está guardado. Probablemente Wesley nunca me perdonará esta traición. Mis relaciones están arruinadas,
Mi reputación en peligro. Sonrió con amargura. Créeme, no formaba parte de mi plan. Lindsay permaneció en silencio, analizando la situación. Si Vanessa decía la verdad, lo cambiaba todo. Wesley no era solo un marido infiel, sino un manipulador calculador que llevaba mucho tiempo planeando el crimen. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó a Vanessa. Voy a volver a Miami. Intentaré encontrar una forma honesta de abrir ese restaurante. Se levantó de la mesa. Te aconsejo que tengas cuidado. Wesley no es el hombre que dice ser. Con estas palabras, Vanessa se marchó, dejando a Lindsay sola con nueva información y pesados pensamientos. ¿Cuántas mentiras más se escondían tras sus 7 años de matrimonio? ¿Quién era realmente el hombre con el que había vivido todos esos años? Al salir del café, Lindsay llamó a Audrey. ¿Va todo bien?, preguntó ansiosa. Sí, pero tenemos que hablar, respondió Lindsay. Tengo información que podría cambiarlo todo. Se dirigió al metro sin darse cuenta de que el sedán azul la seguía lentamente calle abajo. Wesley estaba al volante, con el rostro contorsionado por una mueca de ira. El plan se estaba desmoronando, pero aún no había dicho su última palabra. Audrey vivía en una vieja casa de ladrillo en el barrio de Park Slope. Su piso del 4º piso combinaba el encanto victoriano con las comodidades modernas, techos altos, grandes ventanales y muebles antiguos para crear una atmósfera de calma y seguridad. Cuando Lindsay entró, la recibió el aroma del café recién hecho y el olor a magdalenas recién hechas. Pensé que te vendría bien un poco de azúcar después de un día como este, dijo Audrey, abrazando a su amiga. Dímelo a mí. Lindsay dejó el teléfono sobre la mesa con la correspondencia abierta que Vanessa le había enviado y resumió brevemente su conversación. Audrey escuchó atentamente, frunciendo el ceño de vez en cuando y negando con la cabeza. ¿Así que esta mujer se ha dado cuenta de repente de su error y ha decidido ayudarte?, preguntó incrédula cuando Lindsay hubo terminado. Suena sospechoso. A mí también me lo pareció, asintió Lindsay. Pero lee estos mensajes. Sin duda es la letra de Wesley. Las mismas frases, las mismas abreviaturas que utiliza siempre, y los detalles exactos de nuestras vidas que Vanessa no podría haber sabido sin su aportación. Audrey hojeó la correspondencia, con expresión cada vez más sombría. Dios mío, Lynn, esto es repugnante. La forma en que habla de ti, la forma en que planea todo esto. Colgó el teléfono. ¿Vas a usar esto en su contra? Lindsay tomó un sorbo de café, reflexionando. No. Demuestra sus intenciones, pero no estoy segura de querer pasar por la batalla legal de hacerlo público. No tienes por qué llevarlo a los tribunales, observa Audrey, despertando en ella la abogada profesional. Es una buena baza en las negociaciones de divorcio. Probablemente Wesley querrá evitar un escándalo público. Lindsay sonrió. Por primera vez en este largo día, su sonrisa era genuina. Hablando de Trumps, abrió el bolso y sacó una carpeta. Tengo algo que Wesley no sabe. Audrey enarcó una ceja. Me intrigas. ¿Recuerdas que te dije que la abuela Eleanor me dejó unos papeles antes de morir? Lindsay abrió la carpeta. Aún no había tenido tiempo de revisarlos. Wesley y yo estábamos distraídos con un viaje a Europa. Audrey asintió, recordando. La abuela de Lindsay había muerto hacía unos 6 meses, casi al mismo tiempo que Wesley había empezado su aventura con Vanessa. Hace 2 días por fin ordené estos papeles, continuó Lindsay. Y encontré un testamento. Mi abuela me dejó una casa en Connecticut. ¿Una casa? Audrey se sorprendió. Pero nunca me lo dijo. No lo sabía, admitió Lindsay. Resultó que la abuela era propietaria de una vieja granja con 20 acres de terreno. La había comprado hacía 40 años por casi nada y nunca lo había mencionado. Según el testamento, la casa pasa a mí personalmente, no como propiedad adquirida conjuntamente. Audrey silbó. ¿Cuánto podría valer ahora?
Se calcula que vale alrededor de 1.200.000, respondió Lindsay. La parcela está situada a 1 hora de Nueva York, en una zona de lujo donde las propiedades no hacen más que encarecerse. ¿Lo sabe Wesley? No. Descubrí el testamento justo antes de verlo con Vanessa en el banco. Lindsay volvió a meter los documentos en la carpeta. Pero eso no era todo. Sacó otro sobre y se lo tendió a Audrey. Dentro había un extracto bancario de una cuenta en el First International Bank. Saldo, $480.000. ¿Y esto qué es? Audrey desvió la mirada del papel hacia su amiga. Mi cuenta personal. La abrí hace 3 meses, cuando empecé a sospechar que algo iba mal con Wesley. Lindsay se encogió de hombros. Llámalo intuición o paranoia, pero algo me decía que tenía que ir sobre seguro. Así que te transfirieron allí. La mayor parte de mi paga extra y la mitad de la herencia de tía Florence, asintió Lindsay. Le conté a Wesley que el dinero se destinó a pagar impuestos y reestructurar nuestras inversiones. Nunca se interesaba mucho por los detalles financieros a menos que implicaran gastos. Audrey se reclinó en su silla, claramente impresionada. ¿Así que ya habías previsto algo así? No exactamente, suspiró Lindsay. Solo noté un cambio en su comportamiento. El repentino interés por nuestros ahorros, las preguntas sobre la herencia, las extrañas conversaciones telefónicas, pensé que debía ir sobre seguro. Y tenías razón. Audrey apretó la mano de su amiga. Entonces, aunque hubieran conseguido sacar dinero de la cuenta conjunta, se habrían quedado solo con una parte de tus ahorros. Exacto. Lo que han intentado robar hoy era menos de 1/3 del total. Lindsay sonrió, pero no había alegría en su sonrisa. Probablemente debería sentirme satisfecha por haber sido más lista que ellos, pero me siento cansada y decepcionada. 7 años de matrimonio y así es como ha acabado. Desconfianza mutua e intento de robo. Audrey les sirvió más café. Tomaste precauciones por una razón. Inconscientemente ya sabías que algo iba mal. Se quedó callada un momento. ¿Qué piensas hacer ahora? Pedir el divorcio, claro. Lindsay se frotó las sienes. Pero primero tengo que asegurarme de que mis finanzas están totalmente protegidas. Creo que... La interrumpió el timbre de su teléfono móvil. El número no le resultaba familiar. ¿Diga? ¿Señora Pruston? Era una voz masculina oficial. Soy el detective Rodríguez, de la comisaría del Distrito 12. Necesito hablar con usted sobre su marido, Wesley Pruston. Lindsay se puso tensa. ¿Qué ha pasado? Ha habido un incidente. El señor Pruston fue detenido intentando entrar en las instalaciones del Hudson Trust Bank después de la hora de cierre. Seguridad llamó a la policía. ¿Qué? Lindsay no podía creer lo que oía. ¿Intentó robar el banco? No exactamente, señora. Según el guardia, el señor Pruston intentaba acceder a documentos en la oficina del gerente. Afirma que quería una copia de algún tipo de contrato, pero está detenido a la espera de una investigación más exhaustiva. Dios mío, susurró Lindsay. El señor Pruston insiste en que usted puede confirmar su identidad y el propósito de su visita al banco. Podría venir a comisaría. Lindsay cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. Wesley está detenido. Había intentado entrar en el banco, obviamente buscando una forma de saltarse el bloqueo de la cuenta. Era una locura, el acto desesperado de un hombre acorralado. ¿Señora Pruston? La voz del detective la devolvió a la realidad. Sí, allí estaré. Deme la dirección. Tras anotar la información, Lindsay desconectó y miró a Audrey. Han detenido a Wesley. Intentó entrar en el banco después de la hora de cierre. Audrey soltó un grito ahogado. Jesús, se ha vuelto loco. ¿Qué vas a hacer? Voy a comisaría. Lindsay empezó a recoger sus papeles. Tengo que averiguar qué está pasando. Voy contigo, dijo Audrey con firmeza. Puede que necesites un abogado.
La comisaría del Distrito 12 era el típico edificio municipal. Paredes grises, luz fluorescente brillante y olor a café y desinfectante. El sargento de guardia las acompañó hasta el detective Rodríguez, un joven hispano de mirada atenta y barba cuidada. «¿Señora Pruston?» Se levantó, estrechándole la mano. «Gracias por venir. Y ella es Audrey Wakefield, la abogada de la señora Pruston», se presentó Audrey, mostrando su tarjeta. El detective enarcó ligeramente una ceja, pero no dijo nada sobre la presencia de la abogada. «Tome asiento», le indicó las sillas que había junto a su escritorio. «Se trata de una situación poco habitual. Su marido fue detenido por un guardia de seguridad del banco hacia las 18:30 cuando intentaba entrar en la oficina por la salida de emergencia. Llevaba consigo una copia de las llaves y el código de la alarma». «¿Cómo consiguió las llaves y el código?», se preguntó Lindsay. «Esa es una de las preguntas que intentamos averiguar», asintió Rodríguez. «El señor Pruston afirma que trabajaba habitualmente con el director del banco, el señor Richardson, que le daba acceso para clientes especiales. Estamos verificando esa información». Lindsay negó con la cabeza. ¿Otra de las mentiras de Wesley? ¿O estaba Richardson realmente implicado en su estafa? ¿Qué quería encontrar en el banco?, preguntó. «Unos papeles», dijo, «para demostrar su derecho a acceder a su cuenta conjunta». El detective hizo una pausa. «Señora Pruston, ¿hay algún conflicto entre usted y su marido por esos fondos?» Lindsay miró a Audrey. Había llegado la hora de la verdad. «Sí, detective. Esta mañana descubrí que mi marido estaba intentando retirar una importante cantidad de dinero de nuestra cuenta conjunta sin mi conocimiento. He bloqueado la transacción y restringido su acceso a la cuenta». «Ya veo». Rodríguez anotó algo en su cuaderno. El señor Pruston había mencionado algo parecido. También dijo que estas acciones formaban parte de su plan de negocios conjunto. «Eso es mentira», dijo Lindsay con firmeza. «No tenemos un plan de negocios. Mi marido trató de robar mis ahorros y huir con otra mujer». El detective guardó silencio un momento, considerando claramente lo que había oído. «S.R.A. Pruston, sé que es una situación delicada, pero hay una diferencia entre una disputa doméstica y un delito. Si el dinero está en una cuenta conjunta, técnicamente su marido tiene acceso a él». «Por eso bloqueé la cuenta legalmente», objetó Lindsay. «Lo que hizo esta noche fue allanamiento de morada». «Así es», asintió Rodríguez. «Y por eso está detenido. La cuestión es si va a presentar cargos». Lindsay se lo pensó un momento. Que Wesley estuviera detenido le daba tiempo y margen de maniobra. Por otro lado, un juicio significaba publicidad que ella quería evitar. «¿Puedo hablar con él?», preguntó. El detective dudó. «Normalmente no organizamos este tipo de reuniones, pero dadas las circunstancias creo que podemos hacer una excepción. Deme unos minutos». Cuando se marchó, Audrey se volvió hacia su amiga. «¿Estás segura de que quieres hablar con él, después de todo lo que ha hecho?» «Quiero mirarle a los ojos», respondió Lindsay en voz baja. «Quiero ver hasta dónde está dispuesto a llegar. Y quiero que sepa que siempre he ido un paso por delante». 10 minutos más tarde, el detective regresó y los condujo a una pequeña sala de interrogatorios. Wesley ya estaba sentado allí, desarreglado, con el pelo revuelto y una mirada apagada. Cuando vio a Lindsay, se puso en pie de un salto. «Lindsay, menos mal que estás aquí. Todo es un malentendido, puedo explicarlo». «Siéntate, Wesley», dijo con calma. El detective Rodríguez nos concedió amablemente unos minutos para hablar. Rodríguez asintió. «Estaré en la puerta. Si me necesita, no tiene más que llamar». Cuando la puerta se cerró, un pesado silencio flotaba en la habitación. Wesley miró a Lindsay con ojos suplicantes. «Lindsay, por favor, tienes que ayudarme. Diles que es un malentendido. Solo quería conseguir nuestros papeles». «¿Los nuestros?».
Lindsay enarcó una ceja. ¿O los tuyos? ¿Los papeles de tu restaurante de Miami? Wesley se puso pálido. ¿Estabas hablando con Vanessa? Sí, tuvimos una charla muy agradable. Lindsay puso el teléfono con su correspondencia abierta sobre la mesa. También compartió tus mensajes. Es una lectura muy esclarecedora. Wesley miró la pantalla y se tapó la cara con las manos. Dios, Lynn, no es lo que piensas. ¿De verdad? Lindsay hojeó los mensajes. Sassy ni siquiera se dará cuenta de que falta el dinero hasta que ya estemos en Florida. Está metida en sus presentaciones, ni siquiera sabe cuánto tenemos en la cuenta. Con su dinero y tus contactos, por fin podremos vivir la vida que queremos. Levantó la vista. ¿De verdad no es lo que creo que es, Wesley? Permaneció en silencio con la cabeza gacha. Te daré la oportunidad de arreglar las cosas, dijo Lindsay tras una pausa. No presentaré cargos por allanamiento. A cambio, firmarás un acuerdo de divorcio según mis condiciones. Wesley levantó la cabeza. ¿Qué condiciones? Todo el dinero de nuestra cuenta conjunta se queda conmigo, empezó Lindsay. Si se vende el piso, te llevas el 20% de la venta. No podrás reclamar mi herencia ni mis ganancias futuras. ¿El 20%? Wesley estaba indignado. Eso es un robo. Invertí en este piso. El 30% del pago inicial y la mitad de las mensualidades. Terminó Lindsay por él. He echado cuentas, Wesley. El 20% es una parte justa. Apretó los puños. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces presentaré cargos, dijo Lindsay con calma. Allanamiento, intento de robo, fraude. Con estos informes y el testimonio de Vanessa, el fiscal tendrá un buen caso. Wesley se puso aún más pálido. Vas de farol. Vanessa nunca aceptará testificar contra mí. ¿Estás segura? Lindsay se inclinó más hacia él. Ya te traicionó una vez contándomelo todo y compartiendo mensajes. ¿Qué crees que elegirá? ¿Cooperar con la policía o ser acusada de cómplice? Los ojos de Wesley brillaron de miedo. Estaba realmente acorralado y ambos se daban cuenta de ello. Además, añadió Lindsay, deberías saber que ese dinero de la cuenta conjunta es solo una pequeña parte de mis ahorros. ¿Qué? Wesley parecía atónito. Transferí la mayor parte del dinero a una cuenta separada hace unos meses, dijo Lindsay con una leve sonrisa, cuando me di cuenta de su extraño comportamiento. Así que, aunque tu plan hubiera funcionado, solo recibirías un tercio. Ni hablar, susurró Wesley. Siempre has sido tan crédulo. Soy un vendedor, Wesley. Llevo años analizando el comportamiento de la gente. ¿De verdad creías que no me daría cuenta de tus cambios? Lindsay negó con la cabeza. Pero hay algo más. ¿Te acuerdas de la abuela Eleanor? Wesley asintió inseguro. Me dejó una casa en Connecticut. Valía $1.200.000. Lindsay vio cómo se le abrían los ojos. Como ves, todo este tiempo he sido más rico de lo que creías, y más cuidadoso. Wesley parecía completamente destrozado. Dejando caer los hombros, preguntó en voz baja, ¿qué quieres realmente, Lindsay? Ya te lo he dicho, se puso en pie. Un divorcio según mis condiciones. Rápido, tranquilo, sin aspavientos. Tú firmas los papeles, yo no presento cargos y los dos seguimos con nuestras vidas. ¿Y Vanessa? Le temblaba la voz. Eso ya no es problema mío, se encogió de hombros Lindsay. Pero a juzgar por nuestra conversación, ella también se ha replanteado muchas cosas. Wesley permaneció largo rato en silencio, mirando fijamente el espacio que tenía delante. Siempre supe que eras más lista que yo, Lynn, solo que no pensé que lo usarías contra mí. No lo estoy utilizando contra ti, Wesley, respondió suavemente. Me estoy protegiendo. Hay una diferencia. Él asintió, admitiendo su derrota. Bien, firmaré tus papeles. Lindsay llamó a la puerta llamando al detective. Hemos terminado, le dijo a Rodríguez. Ha sido un malentendido. No voy a presentar cargos.
El detective cambió la mirada de uno a otro, dándose cuenta claramente de que se había producido algo más que una simple reconciliación a puerta cerrada. ¿Está segura, señora Pruston? Absolutamente, asintió ella. Mi marido y yo hemos resuelto nuestras diferencias. Ya no es un problema policial. Cuando terminaron las formalidades y Wesley recogió sus cosas, se reunieron a la salida de la estación. La noche neoyorquina zumbaba a su alrededor, indiferente a su drama personal. ¿Y ahora qué?, preguntó Wesley. Ahora vuelve. A donde quieras, contestó Lindsay. Me quedaré en casa de Audrey unos días más mientras mi abogado prepara los papeles del divorcio. Lo miró directamente a los ojos. No intentes ponerte en contacto conmigo. No vengas al piso sin avisar. Toda comunicación se hará exclusivamente a través de los abogados. Wesley parecía perdido, como si acabara de darse cuenta de que realmente la había perdido. Nunca quise que acabara así, susurró. ¿Cómo querías que acabara? Que volviera de un viaje de negocios que no existía y me encontrara una factura vacía y una nota. Lindsay negó con la cabeza. Ya has tomado tu decisión, Wesley. Ahora vive con ella. Se dio la vuelta para marcharse, pero él la llamó. Lindsay, ¿de verdad lo has sabido todo este tiempo? ¿Lo de Vanessa y yo? ¿Lo del dinero? Lindsay miró por encima del hombro. No todo, pero lo suficiente para prepararse. Se quedó callada un momento. ¿Sabes qué es lo más triste? Si me hubieras pedido el divorcio, te habría dicho que sí. Hace mucho tiempo que no somos felices juntos. Con esas palabras, se marchó, dejando a Wesley solo en las escaleras de la comisaría. Había dejado atrás otro día agotador, pero Lindsay se sentía extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente a dónde iba y lo que quería. Le esperaba una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones, sin compromisos, y estaba preparada para el reto.